¿Y estás en una escuela de matemáticas, en una escuela de psicología? Es Facultad de Ciencias Exactas. Muy buenos días. Tengan todos los que nos acompañan a este octavo ciclo del Seminario de Matemática Educativa, Cultura y Sociedad. En esta ocasión es la tercera sesión de este ciclo. Recordemos que el tema que hemos venido tratando a lo largo de este ciclo es el de la enseñanza de la probabilidad y la estadística. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Angelina Alvarado Monroy, que viene de la Universidad Juárez del estado de Durango y a quien le agradecemos mucho que haya tenido la atención de acompañarnos. Ella nos va a hablar de los ambientes de aprendizaje para provocar el surgimiento de las ideas fundamentales de la probabilidad. La doctora Angelina Alvarado Monroy es licenciada en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Juárez del estado de Durango. Es maestra en Ciencias Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y sus estudios doctorales son en Educación Matemática por la Universidad de Salamanca en España. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del estado de Durango. Es miembro del Grupo Internacional de Investigación Campus Viviente de Educación en Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas y cuenta con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores y en los últimos 15 años ha trabajado en el desarrollo profesional de docentes, se ha enfocado en modelos innovadores para la enseñanza de las matemáticas y las ciencias soportados con tecnología y que pueden establecer una conexión natural entre el conocimiento informal o local con el conocimiento científico. Así también ella ha cultivado la línea de pensamiento matemático avanzado, trabajando en la caracterización de los procesos de demostración de los estudiantes y en la exploración de estrategias para introducirlos a los procesos formales inherentes a la matemática. Pues le damos la bienvenida, doctora, y podemos escucharla con mucho gusto y mucha atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Foro tan relevante, tan importante para divulgar lo que se hace en investigación en educación matemática. Bueno, voy a presentar en esta plática algunos ejemplos de ambientes de aprendizaje con la finalidad de provocar el surgimiento de algunas ideas de probabilidad. Puse probabilidad, pero en realidad pues va a ser de un poco de probabilidad y estadística. Bueno, desde algunos estudios, aquí nada más cito a Helen Toer, que trabaja en cuestiones de desarrollo profesional docente y en esta parte de probabilidad y estadística, ¿no? Ella habla encuentra que los docentes presentan mayores dificultades para desarrollar modelos estocásticos que para desarrollar modelos de fenómenos deterministas. Habla también de cómo la instrucción formal en probabilidad pues ha tenido un impacto limitado en el desarrollo de habilidades en los estudiantes, para que sí piensen de una manera estocástica, ¿no? Y bueno, pues los maestros, encuentro también que los maestros en formación presentan a veces el mismo tipo de errores que pueden presentar los estudiantes. Entonces surgen algunas preguntas interesantes para tratar de buscar respuestas, ¿no? Es cómo abordar mejor el desarrollo de los modelos tanto determinísticos como los probabilísticos. ¿Qué tipo de ambientes de aprendizaje nos permiten el desarrollo de ese pensamiento, ¿no? Por otro lado, Uri Wilinski habla mucho de lo que es la ansiedad epistemológica y lo ubica como el principal obstáculo que tienen los estudiantes para aprender probabilidad y estadística. En este sentido, pues ansiedad epistemológica la ve como aquellos sentimientos y actitudes de los estudiantes frente a conceptos que teóricamente manejan
o que teóricamente conocen, ¿no? Y a lo mejor pueden verbalizar, pero cuyo significado no comprenden, o sea, solo desde la parte formal, pero no hay una comprensión. Y bueno, pues muestran descontento, frustración, confusión, cuando enfrentan algún problema y tienen que ver diversas vías de resolución, y pues no conocen la esencia de los conceptos que están inmersos en estas soluciones, ni los pueden manipular y utilizar de manera fluida. Y entonces, otra interrogante es cómo se puede disminuir esta ansiedad epistemológica de los estudiantes. Bueno, hablamos de ideas fundamentales, que son estas ideas que se presentan como una espiral en el currículum, que surgen desde niveles muy tempranos, se abordan desde primaria, van pasando en nivel secundaria hasta la universidad, y no cambian en estructura, sino cambian en la forma lingüística y en la pues en el nivel de profundidad con que se abordan, pero la idea es la misma, la estructura es la misma. Y bueno, por ahí Batanero habla de que nos proporcionan al estudiante desde un nivel muy temprano, pues modelos explicativos eficientes que corresponden con cada etapa de su desarrollo y que difieren en estos niveles cognitivos, ¿no? Igual, no de forma estructural, sino lingüística y en el nivel de profundización. Bueno, entonces hay la necesidad de ubicar cuáles son esas ideas fundamentales que van evolucionando desde la primaria, ¿no? hasta la universidad, y que permiten, pues están en esta suerte de espiral que permiten regresar a revisar aquella concepción que tenemos y pues profundizar en ella, refinarla y regresar, ¿no? Entonces, pues ¿cuáles serían estas ideas? Hay algunos investigadores que ubican la noción de distribución como una idea fundamental que desde primaria está presente, y formas de caracterizar esta idea, pues centro, sesgo, frecuencia relativa, entre otros, ¿no? Y bueno, también los gráficos son formas de organizar esos datos, pero la idea fundamental es la noción de distribución, que envuelve otros conceptos y que no se deben de ver de manera aislada, ¿no? Sino integrada. Otra es la de asignar números a los sucesos aleatorios, asignar un espacio muestral, representar los sucesos observables como subconjuntos de un espacio muestral, y bueno, interpretar de manera probabilística a las operaciones con sucesos. Otra es las cuestiones de aleatoriedad. Esa es una idea fundamental. La noción misma de probabilidad y la relación entre la probabilidad y estadística, y cómo pues en los niveles tempranos no hay esa distinción. Bueno, las experiencias que aquí voy a presentar son en estudios multinivel, es decir, pues hay grupos de investigadores y de profesionales dedicados al desarrollo profesional de los docentes. Ellos proponen los ambientes, proponen ambientes de aprendizaje y los revisan y refinan, tomando como base el comportamiento que presentan tanto los profesores como los estudiantes. Entonces eso sería como un nivel. A otro nivel, el grupo de profesores también construye, revisa, integra conocimiento, tomando en cuenta la manera en que se comportan los estudiantes con respecto a esos ambientes de aprendizaje, ¿no? Y finalmente, pues los estudiantes también, ellos construyen, revisan, refinan modelos, integran conocimiento, pues en cuanto a los ambientes de aprendizaje. Vemos que por un lado hay un estudio prospectivo
el investigador y el desarrollador de docentes anticipa cómo se va a comportar el profesor. Luego el profesor también hay una parte prospectiva que anticipa cómo van a responder los estudiantes, y por otro lado pues ya al finalizar pues se ve estas flechas que indican un estudio retrospectivo, o sea qué es lo que pasó, y todo eso informa para mejorar ese diseño, ¿no? Entonces en este tipo de estudios trabajan muy de la mano los investigadores, la gente que se dedica al desarrollo profesional docente, con talleres para profesores. Luego ven el desempeño de los profesores con estudiantes y se retroalimentan, ¿no? Todo en ciclos de trabajo. Vamos a ver dos tipos de ambientes de aprendizaje. Uno serían los ambientes de aprendizaje para grupo, que son simulaciones participativas o actividades generativas. Este tipo de ambientes, en este tipo de ambientes el estudiante es un agente activo de los modelos, participa siendo parte del modelo, y las respuestas, la interacción, las acciones que tiene el estudiante dentro de ese modelo, pues hacen que emerja una estructura matemática, ¿no? Bien, son altamente participativos, y los estudiantes van incrementando su nivel de agencia. Vamos a ver un primer ejemplo. Bien, este es un ejemplo de un ambiente de aprendizaje para grupo, una simulación participativa. Y aquí vemos que se va a trabajar se va a simular la propagación de una enfermedad. Si pueden ver del lado derecho, vemos un grupo de estudiantes. Ese grupo de estudiantes están conectados mediante una red local, y todos aparecen en un espacio común, que es el que presenta ahí el profesor. ¿Cómo se ven representados esos estudiantes? Pues a partir de un icono. Vemos que atrás de las sillas pusimos ahí un icono. Entonces está, por ejemplo, una mariposa verde, y vemos que esa mariposa verde pues se ubica por ahí en el espacio común. Y cada uno están representados por una cajita, por algún icono, ¿no? Y se representan ahí. Del lado izquierdo podemos ver qué es lo que tiene en pantalla el estudiante. En pantalla tiene una parte que es donde él decide qué apariencia tomar, ¿no? Quiero ser un pulpo morado, ¿no? Aparece las coordenadas donde él está localizado, aparece su estatus, si está infectado o si está sano, si está enfermo, y bueno, pues tiene un apartado donde él define con qué velocidad se va a desplazar en ese ambiente, si a veces va a caminar, si va a correr, en fin, ¿no? Ahí tiene sus deslizadores, y tiene también otros botones de acción donde pues se mueve en el espacio hacia arriba, hacia abajo, se desplaza en este espacio común, y todos los estudiantes pueden hacer esa parte. Cuando el estudiante se ve representado ahí es realmente emocionante para él, porque es como estoy invitado a la clase, ¿no? Soy esa cosa que modifica ahí el modelo. Y bueno, en este ambiente hay unos parámetros que podemos controlar, como por ejemplo cuántos, si la población es pequeña y si los estudiantes son pocos, podemos mandar llamar unos androides ahí al espacio, a la población. Podemos determinar cuál es la probabilidad de infección de la enfermedad en juego,
si se van a mostrar los enfermos o no, si les va a aparecer pues este puntito rojo que dice estás enfermo o no va a aparecer, ¿no? Hay varios parámetros que podemos cambiar. Y resulta, bueno, que ya el profesor echa a andar el ambiente de aprendizaje, los estudiantes se mueven ahí, infecta algún habitante y luego vamos a ver cómo se comporta la propagación de esta enfermedad. Entonces, más o menos, bueno, esto lo hicimos con Walter Stroop. Participó del diseño de este ambiente de aprendizaje que está en NetLogo y soportado con una arquitectura de HubNet, y pues lo probamos en Durango con un grupo de docentes, y después teníamos al grupo de docentes primero en la capacitación donde ellos se comportan como estudiantes, participan de este ambiente de aprendizaje, y después unos de ellos, en este caso 2, se preparan, ensayan con los docentes y van a implementarlo con un grupo. Mientras lo están implementando con el grupo, en tiempo real se está grabando, se está transmitiendo lo que ocurre en el aula con este grupo de estudiantes, y el colectivo de maestros, compañeros, pues está observando para después dar la retroalimentación a los compañeros una vez terminada la clase. Lo hicieron en 50 minutos. Hay que decir que en este ambiente, cuando se les presentó, la idea central era que estudiaran el cambio, y entonces que desde con grupos de secundaria pues vieran, digamos, un cálculo diferencial de manera muy visual, ¿no? A ver, ¿dónde hay mayor, dónde se propaga más rápido la enfermedad, dónde es más lenta, este tipo de cuestiones. Pero al estar el parámetro ahí de la probabilidad, pues la maestra que lo aplica con el grupo no resiste esa tentación, ¿verdad? Entonces dice, bueno, vamos a probar los escenarios y vamos a mover este parámetro. Entonces primero empecemos con el 100% de riesgo de enfermarte, ¿no? Ven el escenario, ven lo que ocurre, y ahora vamos a pasarnos qué sucedería si bajamos la probabilidad de infección a un 50%, y luego qué sucedería si la bajamos al 30%, luego qué sucede si la bajamos al 25%, y así empieza a jugar con ellos y empieza a crear diferentes escenarios. Entonces aquí se ve en la imagen, espero que se vea un poco, se empiezan a visualizar los escenarios, y los estudiantes tienen ahí la oportunidad de comparar y decir qué pasó, ellos predicen esto y qué sucede, ¿no? Y bueno, hacer ahí una discusión. Entonces, bueno, cuando baja a 25%, los estudiantes predicen, bueno, pues no nos vamos a enfermar, o bueno, no tan rápido, ¿no? Esa es una de las predicciones. Otra es que lo que va a suceder, que a la cuarta vez que me toquen, me voy a enfermar. Esa es como fue muy recurrente esa, ¿no? Pues, te tocan, si no, si te enfermas a la primera, pues ya. A la segunda, si no te enfermas, a la tercera, pero a fuerza, a la cuarta, si no te enfermaste en las anteriores, a la cuarta te tienes que enfermar. Entonces era algo muy, muy recurrente en las ideas de los estudiantes. Y bueno, otros decían, lo que va a pasar es que solo se va a infectar la cuarta parte de la población. Y entonces resulta que primero se enferman todos, entonces ven en el escenario que todos se enferman, y cómo le dan salida a esta idea. Y luego esto de que no, es que nos tienen que tocar hasta 4 veces y habrá que enfermarse, ¿no? La maestra ahí lo que hace es que dice, bueno, vamos a revisar esto de las tocadas, de cuántas veces te van a tocar y esta parte, ¿no? Y se regresa a un escenario del 50%. ¿Qué pasaría aquí? Entonces empiezan ellos a probar y dicen, no pasa. O sea,
me tocaron 2 veces y no me enfermé, o sea, sigo sano. Entonces, ¿qué significa eso de que sea el 50% de riesgo? Esto sucede ya en los últimos 10 minutos, entonces la maestra se ve realmente frustrada porque surge esta idea de probabilidad y cómo le doy salida, ¿no? a esta inquietud de los estudiantes. Bueno, al final pues los deja que se queden estas cosas por ahí en el aire, que no se va a infectar solamente la cuarta parte de la población, y que a la cuarta vez que los toquen no quiere decir que van a enfermarse, ¿no? Luego pues ya se traslada la maestra para hacer una revisión con su grupo de pares, ¿no? Con los otros profesores que estaban observando esta experiencia. Bueno, ahí la profesora muestra, aunque todos estaban muy complacidos, fue realmente una experiencia muy rica, con toda la parte del cambio. Pues ella estaba muy enfocada a lo que a lo que le causó la frustración de no poderle dar esa salida. Entonces, entre todo el grupo de profesores, pues empiezan también a exhibir un poco estas ideas de bueno, ¿qué significa, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Y se dan cuenta que hay varias ideas de los profesores que tienen que ver con lo que pensaban los estudiantes. Entonces hay un choque por ahí. Al final, tratando de explicar esto, pues los maestros buscan esas metáforas apropiadas, ¿no? para lograr transmitir qué es lo que significa, ¿no? Entonces llegan a usar la metáfora de la urna, ¿no? Supongamos que tenemos el 50% de riesgo de la enfermedad. Pues vas a tener, imagínate que tienes una población muy grande y ahora sí que como en la urna los revuelves, los mezclas bien y los sometes a una fuente de contagio. Entonces sacas el personaje, lo sometes a la fuente de contagio. Se contagia, sí, lo mandas para este lado. Se contagia, no, lo mandas para este. Y así. Entonces, en algún momento, como la población es, decían, suficientemente grande, ¿no? Van a quedar distribuidos más o menos de la misma manera. Entonces, se usa esta metáfora y bueno, logran entre todos construir un poco ese significado, ¿no? Pero envuelven cuestiones pues ahora sí que muy relativas con respecto al espectador. ¿Qué es suficientemente grande? ¿No? ¿Qué es aleatorio para mí? ¿No? Y bueno, en ese sentido, ya posteriormente con algunos maestros interesados, pues se hace ya una hoja de trabajo junto con ellos para abordar esta idea que causó como mucho conflicto. Esta idea de probabilidad cuesta mucho en el nivel básico, porque en algún momento con el desarrollo profesional docente pues hemos tenido oportunidad de ver diferentes temáticas y los maestros se sienten mucho más cómodos con cualquier otro tema que con el de probabilidad. Incluso muchos confiesan que la reservan hasta el final del curso y pues regularmente no alcanzan a cubrir esos contenidos, ¿no? O también hemos observado muchos libros de texto que dejan ese tipo de contenidos pues hasta el final, o sea, de tal manera que con un poco de suerte y no alcanzo a verlo. Pero bueno, entonces ahora ves la cuestión de qué es aleatorio. ¿Qué es aleatorio es
palabra que usamos mucho en el contexto de probabilidad, pero ¿qué entiende el profesor y qué entienden los estudiantes por aleatorio? Entonces esto nos lleva luego a incorporar también otro ambiente de aprendizaje, que es las estalagmitas de dados. Aquí, bueno, pues ahí vienen igual los diseñadores de este ambiente en el logo también. Y bueno, igual con la misma distribución los estudiantes se conectan al espacio común. El de la izquierda es el espacio que aparece y que regula que aparece ahí y regula el profesor, es el espacio de todos, y todos se representan. ¿Y cómo se representan? Pues por sus daditos. Incluso pueden elegir dar color a sus daditos para decir, estos fueron los que yo aventé, ¿no? Bueno, en esta, si nos fijamos en el espacio común del lado izquierdo, pues se van almacenando los daditos de acuerdo al número que tienen, ¿no? Del 1 al 6. Y del lado derecho se van almacenando por suma de los dos dados que van lanzando. Entonces, de tal manera que tienen pues de 2 hasta 12, ¿no? Cajitas donde van lanzando sus dados. La primera corrida que se hace, es a propósito de aquella experiencia, una maestra dijo, yo quiero poner esto con mis estudiantes de licenciatura que por primera vez van a enfrentar la parte de probabilidad, ¿no? Que revisemos estas nociones que traen. Y la primera corrida se les dice a los estudiantes, lancen los dados de manera aleatoria al ambiente, se les ven ellos cómo pueden actuar y empiezan a hacerlo. ¿Y cómo actúan ahí los estudiantes? Se les dice lanza de manera aleatoria tus daditos ahí a ese ambiente, y lo que hacen es que, si nos fijamos del lado derecho, aparece la pantalla que tiene el estudiante, ¿no? Entonces selecciona en el dado A y dice, bueno, pues voy a mandar al 2, y en el dado B, pues voy a mandar al 3, y así lo hace. Entonces para él eso es aleatorio, el número que yo decida en ese momento enviar, ¿no? Y así lo hacen. Y entonces incluso cuando ya se hace la discusión, a ver, pero ¿por qué aleatorio? ¿Y por qué lo hacen de esa manera? Y los estudiantes dicen, bueno, porque sí es aleatorio, porque y empiezan a exhibir sus concepciones ahí. Pero entonces llegan a cosas como cuando se muestra realmente lo que sucede en el ambiente, y a ver, ¿por qué creen que pasó esto? Dicen, bueno, yo lo que pensaba cuando los estaba enviando es, envío el 2, y luego con el dado B decía, no, como ya mandé el 2, pues mejor mando otro, ¿no? Entonces, y esas ideas permean mucho en que es aleatorio. Ahora, ya nos pasamos a otra corrida en el mismo espacio, y pues ahí tenían disponibles también dados que no usaron cuando dijeron que eran aleatorios, ¿no? Entonces, dados en físico. Y ahora para la siguiente vamos a hacerlo, pero ahora usen estos dados. Es decir, vamos a lanzar los dados, y los que me salgan, esos envío al ambiente, ¿no? Y así los voy enviando. Se hicieron corridas primero que en una primera exploración enviaran durante 15 segundos todos los que tuvieran, ¿no? Y cada estudiante los manda. Y la siguiente exploración por 30 segundos, y la siguiente por un minuto, ¿no? Entonces que se fueran enviando de esa manera. De tal suerte que pudieran explorar esto a mayor número, ¿no? de envíos suficientemente grande. Entonces ya empezaron a ver cómo se daba esta distribución, que se iban acercando a una distribución normal. Bueno, aquí después se diseñó una hoja de trabajo junto con la maestra, y en esa hoja de trabajo pues venía un apartadito con una cuadrícula, ¿no?
para que ellos exploraran ahora ya el modelo probabilístico, ¿no? Ya hicieran una distribución tomando en cuenta que si los dados no son cargados, qué oportunidades tengo, ¿no? Y ahí pues ya ellos van identificando, bueno, pues la suma de los dados pues el mínimo tendría que ser 2 y el máximo 12, entonces ubican por ahí los límites y de manera desordenada van poniendo todas sus opciones y al final llegan a esta campana. Entonces, como que en ese momento les hace sentido algo que ellos ya han visto de manera formal, pero veían las distribuciones y no les hacían realmente ningún sentido. Entonces fue muy enriquecedor trabajar también con este ambiente. Y bueno, en este sentido, pues lo que decía, lo aleatorio, pues es muy relativo al espectador, muy relativo, incluso ahora con esto de los números pseudoaleatorios, ¿no? Que no sabes exactamente desde dónde se generan, si se generan a lo mejor desde el número pi, ¿no? Tomando como inicio 1 y a partir de, bueno, es aleatorio para ti que no sabes cuál es el comportamiento, pero no para el que los pone de esa manera, ¿no? Igual Excel no sabemos exactamente cuál es el algoritmo que usa para que sean aleatorios. En fin, bueno, esos serían los dos ejemplos de simulaciones participativas. Hay otro ejemplo que es de actividades provocadoras de modelos o actividades reveladoras del pensamiento del estudiante. En este tipo de diseños caen en lo que es modelos y modelación desde la perspectiva de Richard Lesch y de Helen Doerr. Bueno, ahí ¿qué es lo que ocurre? Pues que los estudiantes se enfrentan a una situación planteada en un contexto real o en un contexto auténtico y cercano a ellos, y para resolver la situación en juego, pues producen sistemas conceptuales, ¿no? Herramientas conceptuales que les sirven a ellos para explicarse, describir, pues cómo ellos están interpretando la resolución de esa situación. Y bueno, de manera paulatina pues pueden ir refinando esos modelos. Este tipo de ambientes de aprendizaje involucran la parte de matematizar, porque pues tienen que cuantificar, tienen que dimensionar, categorizar, coordinar, en fin, representar con símbolos algebraicos, y establecer pues ciertas conexiones y relaciones, ¿no? Identificar algunos patrones y irregularidades. Bueno, aquí, ¿qué pasa en este ambiente? Este es un ambiente de aprendizaje en el que se habla de un equipo pues de unos fabricantes de juegos infantiles o juveniles, y pues consiste en que ellos han diseñado pelotitas de este estilo, ¿sí? Con una tira de tela tricolor, y bueno, pues necesitan que en el juego pues sea de lanzadas y atrapadas, y que pues se te asigne un puntaje de acuerdo a la parte de la pelotita, de pelota serpiente, no sé qué, que se logre atrapar. Entonces, y bueno, pues que ayuden a asignar el puntaje de tal manera que pues que sea lo más justo posible el juego, ¿no? Y pues tendrían que informar esos resultados pues a través de una carta donde pues no solo digan esta es la asignación de puntos, sino que realmente convenzan de por qué
porque es la más justa, ¿no? Y porque puede funcionar estas reglas para el juego. Bueno, este tipo de ambiente lo hemos trabajado con profesores igual de primaria, secundaria, bachillerato y con estudiantes de los diferentes niveles, incluido el nivel profesional. Y bueno, observamos qué es lo que hacen por ahí los estudiantes. Bueno, aquí vemos la primera fotografía, es un grupo de sexto de primaria. Entonces ahí los niños haciendo sus exploraciones. La segunda fotografía es un grupo de profesores de preescolar, primaria y secundaria. Bueno, ¿qué modelos se generan independientemente del nivel educativo? Bueno, se generan primero modelos muy intuitivos. Creo que mientras más edad tienen los estudiantes, están menos dispuestos a experimentar, y entonces quieren mostrar su conocimiento de manera inmediata. No se dan esa oportunidad de experimentar. Entonces, mientras más mayores empiezan a observarla y dicen, bueno, pues lo más fácil será de la pelota, ¿no? Ahí le daría el menor puntaje, y luego pues así seguimos en dificultad. Y bueno, tratan de explicar, de buscar alguna explicación y ya. Hay otros que dicen, no, pues vamos a experimentar y vamos a ver cómo funciona, y mientras más pequeñitos están como que más dispuestos a hacerlo más veces y más veces y más veces y a ver qué ocurre, ¿no? Y hacen sus registros así con palitos, y a ver, pues nos vamos a organizar en equipos y va a lanzar y a ver qué pasa, y van haciendo sus registros. Igual en los mayores a veces hacen 10 lanzamientos, y con esos 10 lanzamientos proponen un modelo. Hay otros que dicen, no, pues un poquito más, 45, pero hay otros que sí se van a más y más pruebas, ¿no? Y bueno, pues hay otros como ya mucho más estructurados en sus modelos. Estos, los de la derecha, bueno, los de la izquierda son como más bien evidencia de los registros de grupos de estudiantes menores, ¿no? Que incluso, por ejemplo, lo hace de 100 lanzamientos, y para que les sea como más fácil decir, y luego pues ya después nos pasamos y usan esto para hacer las representaciones de las gráficas de pastel, ¿no? Que en los más chiquitos. Ya cuando se tiene un consenso, reunimos todas las, a ver, por equipo, cada quien, a ver, tú qué modelo generaste y por qué, y entonces al final se hace un registro de todas las experimentaciones las observaciones en las que se basaron, y entonces ya dicen, no, pues es mejor ahora sí que el todo que la parte, ¿no? Y entonces nos centramos como en un modelo mucho más general. Aquí vemos los patrones de respuestas de estudiantes de secundaria, y bueno, al principio varios de los estudiantes dicen, bueno, pues solo tengo 1, 2, 3, 4 formas de atrapada, pero luego ya con la práctica dicen, no, también puede ser en la frontera, ¿no? En las fronteras. Entonces se van extendiendo a más posibilidades, y bueno, hay el patrón que lo hace de 0 a 20, y ellos de inmediato, ese patrón es como de 0 a 20 observaciones, pues rápidamente se van con que le voy a dar el menor número de puntos, a el que sigue y que sigue, ¿no? Y a medida que lo van haciendo, hay otros que se van hasta 300 observaciones, y a medida que se van dando cuenta que sucede muy diferente, porque estamos acostumbrados
a ejemplos equiprobables, ¿no? Y aquí pues vemos que no se comporta de esa manera, y además el más difícil, al final llegan con que lo más difícil es sujetarla de la siguiente a la pelota. Y entonces entran en otra dinámica de ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la intuición de todos era que esta era el segundo grado de dificultad, ¿no? Y resulta que no, cambia completamente el escenario. Bueno, hay algunos modelos que son mucho más elaborados y que incluso se van a un diseño apropiado de una cancha, en fin, otras cosas que entran en probabilidad. Y otros, y bueno, los diseños típicos son los de registrar, hacer los registros de atrapada con una mano, con dos manos, o sea, y dar puntuaciones diferentes. Y luego hay otros que por ejemplo, causaban problemas al principio para entenderlos y decían, no, lo hiciste mal, porque hacían los registros de, a ver, vamos a lanzarlo 60 veces, y de esas 60 veces vamos a ver cuántas se atraparon de la pelota. Ahora, punto y aparte, otras 60 veces, ahora nos vamos a fijar nada más en la roja, y otras 60 veces, ahora en la intersección, y así. Entonces, de tal manera que al final no coincidían los números de atrapadas con las 360 veces del experimento que ellos decían, ¿no? Lo hicimos con 300, pero ¿cómo? Si no te coinciden. Entonces ya igual logran convencer al grupo de que su solución es diferente, pero está bien fundamentada, ¿no? Y bueno, da para mucho. Al final en un documento compartido, todos pueden por equipo subir sus números de atrapadas, y bueno, ya se tiene un registro colectivo, y se pueden procesar y extraer los datos, y al final llegar pues a redactar una carta muy formal, con un modelo muy refinado, explicando a detalle esta parte. Entonces, algo muy recurrente es que la de mayor dificultad es la inmediatamente después de la pelota, y la que es más fácil de atrapar es la pelota. Entonces, como la más fácil y la más difícil están muy cerca, entonces eso causa conflicto, y desde chiquitos los niños dicen, no, es que tiene que ver el peso de la pelota. O sea, si la pelota está pesada, pues cuando tú tratas de atraparla, si no atrapas la pelota, pues pasa tan rápido que ya te va a dar oportunidad hasta ahora sí que hasta la cola, ¿no? Y se plantean esa pregunta. Entonces surge una extensión a la actividad, y entonces en este software de Interactive se lleva a los maestros a que puedan hacer este tipo de simulación. Entonces hacen la simulación con la pelotita, pero tienen el parámetro de variarle el peso a la pelota y ver qué sucede. Entonces esta es otra forma de lo que ya hicieron de manera pues como con material más concreto, ahora lo pueden hacer en este tipo de simulación, y bueno, pues contrastar los resultados con lo que ellos piensan, ¿no? de que es importante el peso de la pelota para que suceda esto. Y bueno, en ese sentido, pues ya surge la idea de hacer pelotas con diferente peso, por si hay quien no se siente tan cómodo haciendo este tipo de simulaciones o con tecnología, y se puede hacer también esto a partir de estas pelotas rellenas de semillas, y ver el comportamiento y cómo se va modificando, y que puedan pues experimentar y ver, contrastar
sus predicciones, ¿no? Sus ideas iniciales. Bueno, pues entre los desafíos que se tienen en la enseñanza de ideas fundamentales, ahora sí que en todos los niveles, ¿no? Pues es un poco apoyar a los estudiantes y a los profesores de la mano, ahora sí que ambos grupos, para asumir esta actitud científica, realista y racional, ¿no? Para reconocer este tipo de fenómenos en los que está inmersa pues el azar, la parte aleatoria, y pues enfrentarla y tratar de cuantificar, ¿no? La probabilidad de ocurrencia. La otra es presentar ejemplos de actividades que realmente tengan una aplicación de la parte de probabilidad. Entonces, situaciones que estén cercanas a nuestro entorno, que puedan sí comprender, que puedan sí experimentar estas ideas básicas. Y bueno, distinguir un poco y entender cuál es la relación de la probabilidad y la estadística por parte de los profesores, porque en los niveles básicos pues no hay esta distinción y a veces no saben exactamente cuándo se está haciendo probabilidad y cuándo se está haciendo algo de estadística, ¿no? Entonces, pues entender que, por ejemplo, que en la probabilidad, ¿cuál es el objeto de estudio? Que son estos modelos donde interesan pues los resultados posibles del fenómeno, los eventos cuyo azar es de interés cuantificar, y pues una función, ¿no? Que pone la magnitud a cada evento, y es entonces cuando se tiene la medida de probabilidad. Aquí un ejemplo pues sería el de los dados, donde ya hay una probabilidad ya calculada y se puede operar y trabajar con ese modelo. Mientras que en la estadística lo que nos interesa es ver cuál es el modelo apropiado, ¿no? Y para alguna situación práctica, y en ese sentido pues hay que tener acceso a las observaciones, ¿no? Y a esa recolección de los datos para estimar una probabilidad. Bueno, actividades como las que aquí discutimos, pues bueno, hay muchas otras, pero decidimos estos ejemplos. Pueden abordarse desde un conocimiento muy informal. No hay esos requisitos de conocimiento previo, y entonces pueden ser más accesibles a diferentes niveles. Y pues ahí entra en juego ya después lo que quiere profundizar el profesor. Y bueno, en este sentido, pues empezábamos un poco con lo que mencionaba Uri Wilinski, de lo difícil que es la ansiedad, ¿no? Luchar con esta ansiedad epistemológica con los estudiantes. Entonces, si reducimos esa demanda de conocimiento previo y ahí se generan estas ideas, pues ayudará a que tengan más seguridad y que se reduzca en alguna medida esta ansiedad. No puedo abordarla porque no tengo este conocimiento. Bueno, aquí cambia totalmente el rol del maestro, y entonces en lugar de ser él el que evalúa bien o mal la respuesta, pues ahí los estudiantes proponen sus explicaciones, sus justificaciones, y es una dinámica mucho más centrada en el pensamiento del estudiante, ¿no? Bueno, en todos los niveles educativos en los que hemos trabajado este tipo de experiencias, vemos que los maestros pues se enganchan mucho y les parece como muy buenos ambientes, sobre todo cuando los llevan al aula y ven la respuesta de los grupos. Entonces, evidentemente dicen, esta no es una clase como habitual de matemáticas, y hay una mayor conexión con los estudiantes, surgen cosas muy interesantes, pero surgen demasiadas cosas, ¿no? También.
Y bueno, es un espacio en el que el estudiante se expresa, habla mucho, lo que no es habitual en la clase de matemáticas, y quedan como pues muy enganchados y muestran demasiado interés. Pero luego hay un problema cuando ya ellos quieren sistematizarlo, y entonces vemos que a corto plazo lo hacen 1, 2, 3 veces y se emocionan y muestran resultados. Dicen, bueno, con este grupo tuve muy buenos resultados, con este grupo tuve mejores resultados, y se enganchan en esta dinámica. Pero ya al paso del tiempo dejan de hacerlo, y entonces preguntándoles sobre todo a los casos de mayor éxito, digamos que en la formación de estos profesores, ¿por qué no lo hacen? Y pues algo puede tener que ver con lo que establece Doerr en sus estudios, y es que requieren de una demanda de conocimiento pedagógico mucho más fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tiene él que anticipar qué va a ocurrir, o ciertas ambigüedades que van a mostrar ahí los estudiantes. Tiene que ofrecer representaciones útiles de estas ideas, escuchar enfoques inesperados, o sea, y no desecharlos de inmediato, no decir está mal, o sea, sino sí someterlos a una discusión y permitir que explique el estudiante qué está pensando, y a veces tú de entrada dices, no, esto que estás planteando no está bien, y resulta que tiene mucho valor su idea, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esos enfoques inesperados? ¿Cómo conectar en el momento todo lo que ahí surge? Y cómo, pues, cómo responder con acciones en el momento, ¿no? Para así respetar la autonomía de pensamiento de los estudiantes, y no imponer lo que uno cree, ¿no? Y bueno, cómo después soportar ese pensamiento del estudiante para establecer conexiones o extensiones, y cómo formalizo después toda esta gama de ideas, toda esta fuente de conceptos que surgen en ese momento. Entonces esta sería como un reto. Y bueno, pues las referencias que seguro no se alcanzarán a leer, pero pues se queda la presentación para ustedes, y supongo que también para las personas que estarán pues a distancia. Luego se sienta uno aquí y se olvida de que piensa que está interactuando con ustedes nada más, pero pues estamos interactuando con muchas otras personas. Pues bueno, esta fue la presentación, lo que les quería platicar. Pues vemos que pues muchas gracias, doctora. Ahora tenemos un espacio de comentarios, de algunas preguntas que llegan de las personas que nos acompañan. Por ejemplo, aquí hay un comentario de Julieta Vázquez, que hizo un diplomado contigo hace 10 años. Entonces, y ahora está dando seguimiento a esta participación que tienes con nosotros. Y bueno, no sé si vamos a empezar con los que se encuentran presentes mientras llegan las preguntas, y no sé si hay alguien que quiere empezar. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Pues no son preguntas en sí mismas, ¿verdad? Son más bien ideas como para retroalimentarnos. Una de las primeras cosas que me gustó fue el uso, ¿no? Es que no sé si es un software o es un applet. Lo que usan los estudiantes en estas actividades. Eso me gustaría que lo aclararas. Sí, okay.
Sí, es un software de uso libre y código abierto. Aparecen, bueno, ahí se ha vuelto como de retroalimentar los diferentes ambientes. La gente que va generando nuevos ambientes de aprendizaje los va compartiendo con la comunidad de NetLogo. Si dan por ahí en el buscador NetLogo, se puede descargar el software, y para estos ambientes que son altamente participativos se requiere también descargar otra arquitectura que también viene ahí mismo en el NetLogo, pero es a la que acceden los estudiantes, que es el HubNet, para que puedan ver el modelo. El único requerimiento es que todos estén conectados a la misma red, que puede ser una red local, se puede lograr a partir de un módem, ¿no? No necesariamente tiene que estar conectados a internet. De hecho, es deseable que no esté conectado a internet para que estén concentrados en esto. Y bueno, el hecho de que sea libre, pues es atractiva. Además es muy fácil de manejar, muy sencillo para manejar. Y para los que quieren meterse más en la parte de programación, pueden decir, ay, este ambiente me gustaría que tuviera esto, me gustaría agregarle esto, me gustaría quitarle esto, para ocultarle esta parte. Pues tiene su código abierto para identificar qué parte quitar, ¿no? Entonces entiendo que una vez que lo descargas, puedes trabajar ya con él sin internet. Sí. Porque ese es un aspecto muy interesante e importante, porque pues muchas de las limitaciones que se viven en las escuelas es precisamente que no se tiene la tecnología como para trabajar, y puede ser, pues sin un pretexto, pues una razón para que los profesores no quieran implementar este tipo de actividades, porque no hay computadoras suficientes, porque no hay internet, o la red es muy inestable. Entonces es interesante conocer que estas opciones, ¿no? como la que estás aquí mostrando, que yo no la conocía. Conozco otro software, pero en particular no lo había conocido, y en ese sentido quería pues resaltar que si se usaba internet, no internet, porque luego son una de las razones limitaciones o razones que los profesores argumentan para no llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces ese era por un lado. Por otro lado, el tipo de actividades ya no me quedó claro. Por ejemplo, esta maestra que de la actividad de contagio, sí, cuando se enfrenta con los alumnos con estas cuestiones de cómo ellos interpretaban ese 25% o esa cuarta parte, si ella al final les aclaró las dudas, o más bien ella los dejó y se fue con las dudas a discutirlas al grupo de compañeros, colegas, y solo porque se trataba de una actividad como que la estaban, digamos, poniendo a prueba o algo así. Pero ¿qué pasa con el profesor cuando realmente está en su clase ya? O sea, ¿cómo cierran este tipo de actividades? Sí, bueno, con respecto a esto último de la profesora, sí surgen muchas cosas. Luego se va bueno, algunas ya por el tiempo, que es una realidad. Es finito el tiempo en el aula, entonces sí. Termina y termina. Entonces ahí logró bueno, que pusieran a prueba todas estas ideas y decir, no era cierto lo que yo pensaba. Se va ella al grupo con profesores a recibir esa retroalimentación, y entre todos apoyan a qué hubiéramos hecho. O sea, todos si se presenta esta situación, ¿qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo lo compartimos entre nosotros? ¿Cómo lo estamos entendiendo entre nosotros? Y es cuando ahí surgen muchas maneras de explicarlo.
Y entonces, si la maestra en ese momento no lo tenía lo suficientemente claro, que creo que sí lo tenía, pero le hacía falta el lenguaje, ¿no?, con el que lo voy a transmitir después a los estudiantes. Y en esa parte de encontrar el lenguaje propicio, pues entran los demás compañeros y esas metáforas que surgen para tratar de que el otro comprenda, ¿no? Lo importante viene cuando la siguiente sesión, cómo le doy salida a esta parte, cómo formalizo las ideas. O sea, este tipo de ambientes detonan, ¿no? Detonan, hacen que surjan muchas cosas, que los estudiantes exhiban su pensamiento, y todo eso después hay que retomarlo en la siguiente clase para formalizar esas ideas y darle una salida. Sí, porque lo que veo es que hay como conceptos claves, ¿no?, que están metidos ahí, o las nociones. Por ejemplo, hablabas de la distribución, la propia noción de aleatoriedad y la de probabilidad misma. Entonces, como que el ambiente, bien dijiste, o sea, da lugar a que emerjan las nociones que tienen los estudiantes, independientemente si son intuitivas, que por lo regular son intuitivas, ¿no?, son muy intuitivas, pero o son primarias, por así decirlo, y luego vienen las secundarias, ¿no? Entonces, si en algún momento el maestro, podríamos decir que institucionaliza esas ideas, entonces dices que sí, que lo hace en las siguientes sesiones, ¿no? Esa es la idea. Bueno, por último, para darle lugar a otras preguntas, desde tu punto de vista, ¿qué tienen estas actividades que propician el entendimiento de esas ideas fundamentales de probabilidad? ¿Qué tienen? ¿Qué características tienen? Si tú quisieras decirle a otros formadores de profesores, ponles este tipo de actividades a los maestros y que ellos las lleven a sus aulas, pero ¿cómo caracterizarías esas actividades tuyas? ¿Qué tienen, qué hacen, qué provocan ese entendimiento de ideas fundamentales? Bueno, en esta parte yo creo que uno de los principios que veo en estas actividades es disminuir lo más que puedas la demanda de conocimiento previo. Es decir, en una clase habitual, dices, voy a abordar este concepto, pero para abordar este concepto necesito que ellos sepan esto y esto. Mientras más cosas le agregue al esto y esto, pues voy restando asistentes a mi clase, ¿no? Si tengo 30 estudiantes y entonces pido el primer requisito y no lo cumple Juan, pues Juan, aunque esté físicamente, no va a poder acceder a la actividad. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si siempre, si en el diseño se busca, ¿qué hago para no pedirles este conocimiento previo? ¿Cómo hago para que surja aquí y no pedirlo, ¿no? Entonces, la demanda de conocimiento mínimo. La otra es que sí sean situaciones en las que el estudiante pueda extraer información de su experiencia previa y de su entorno. Yo creo que eso es fundamental para que se logren estas ideas. Y vemos, bueno, el contexto de enfermedades, ¿no? La propagación de una enfermedad. Y de hecho ese ambiente se propuso en ese momento porque justo estaba esta parte de la influenza, ¿no? Estaba en esos días. Entonces, ¿qué ambiente proponer? Entonces, junto con la doctora Guadalupe Carmona de la Universidad de Texas y el doctor Walter Struth, dicen, bueno, pues
algo que tenga que ver con lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y surge esa idea de poner la prueba en ese contexto. Entonces, en ese momento pues da mucho esa actividad. En otros diseños, bueno, que no presentamos aquí, pues se aprovechan los contextos políticos. Estamos ahorita en las candidaturas de los sí, ¿no? para votaciones de tal o cual cosa, y entonces vamos a aprovechar ese contexto para generar una actividad, pero sí teniendo siempre en mente visualizar a dónde queremos llegar, qué concepto quiero realmente destacar, y eso nos lleva a la parte de la formalización, porque vas llevando al grupo a ese concepto y enfatizando para la siguiente clase aterrizarlos y tomar ese escenario para formalizar las ideas. Creo que esas dos serían como que las partes, digamos, fundamentales. Bueno, yo me detengo. Tres. Sí, bueno, estas. Me detengo porque no te contesté dónde podrías descargar, y aquí en la segunda referencia que aparece el sitio okay, donde podemos hacer la descarga de NetLogo. Okay. Muchas gracias. Mira, nada más, si me permites, sí, yo agregaría a estas características, hablaste de disminuir la demanda de conocimiento previo, ¿no? Sí. O sea, que el milieu, dirían los franceses, no sea tan grande, sí, ¿no? El que necesitan. Se necesita un conocimiento previo, pero más de tipo intuitivo, ¿no? O sea, por eso, en ese sentido, por eso dices que la demanda de conocimiento formal o secundario no es tan requerida, porque lo que se necesita es más el conocimiento intuitivo que tiene el estudiante, informal, la experiencia. Y que estas situaciones estén en un contexto familiar para los estudiantes. A mí me parece también que algo que tienen las actividades, y es claro una visión muy personal, es que provocan un conflicto cognitivo, según Piaget. Provocan un conflicto cognitivo porque, por ejemplo, cuando el estudiante espera que si el 50% de probabilidad de contagiarme, existe un 50% de probabilidad de contagiarme, y en 2 veces me tocaron y no me contagié, entonces rompe con el esquema de él, con el conflicto, con la idea previa, con el esquema previo que él tenía, con su idea intuitiva de que espera de que en 2 lanzamientos de una moneda pues caiga águila y sol, pues 50 y 50. Y entonces, como no lo ve, dice, ¿qué pasó? Yo esperaba esto. Entonces, en ese sentido se rompe el conflicto cognitivo, y entonces al tener ya ese rompimiento, digamos, como que él está listo para que me explique sobre qué pasó y por qué, y entonces está abierto a entender qué más hay. Y entonces ahí es donde vienes a conectar la idea de la estadística, cuando decías bueno, a la larga se espera una distribución que se distribuya 50 y 50. Entonces, me parece, yo cuando las estuve viendo dije, ahí está, hay un rompimiento de conflicto cognitivo, y viene la asimilación y la acomodación. Claro, uno lo puede explicar con lo que quiera, ¿no? Yo ahora me tomé la libertad de explicarlo desde ese punto. Sí, de hecho, bueno, entre los marcos teóricos que se toman para el diseño de las actividades, pues sí, tienen bases totalmente Piagetianas. Sí, sin duda, sí. Y al que citaste primero, no recuerdo, Inelder, no sé si lo citaste, es piagetiano. Lesch. No, Lesch es uno que... sí, Heitel. Sí. Heitel, también, sí. Pero bueno, muchas gracias, muy gracias por la aportación. Sí. Voy a leer una pregunta que está por Facebook, o sea, para que se pueda profundizar un poco más lo que he explicado. Alicia López Betancourt dice: muchas felicidades, doctora Geli,
¿cuáles serían las principales sugerencias que realizarían los docentes de matemáticas para que las ideas fundamentales de probabilidad y estadística se promuevan desde los niveles básicos y escalar a los siguientes niveles? ¿Cuáles serían las principales sugerencias que realizaría a los docentes de matemáticas para que las ideas fundamentales de probabilidad y estadística se promuevan desde los niveles básicos y escalar a los siguientes niveles? Sí, bueno, creo que el camino sí es un desarrollo profesional docente con un acompañamiento, ¿no? Con un acompañamiento, primero, hay una parte en la que los profesores, cuando ven este tipo de actividades, dice, ¿sabe qué me gusta? Para romper el hielo. O sea, ¿cómo para romper el hielo? Sí, cuando recibo al grupo, las primeras semanas, puedo poner estas actividades que motivan mucho la participación y que podemos trabajar con grupos muy motivados y demás. Pero entonces yo creo que no, ahí está un problema en el por qué no sistematizamos. Y el problema es que la estamos viendo como algo que puede ser divertido para los estudiantes, ¿no? Y para conectar y que digan, bueno, soy yo un poco mejor profesor porque tengo al grupo atento, ¿no? Atento e interactuando con la actividad. Sino más bien llevarlos en ese acompañamiento para que puedan desarrollar esas habilidades para formalizar y puedan tener ese espacio para refinar su propio conocimiento, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y varias veces nos dicen, bueno, oiga, ¿nos puede mandar este material que tienen para desarrollar esta idea? Y la respuesta es, no, es mejor vivirla ustedes como estudiantes primero, a que te lleves una hoja de trabajo y que te lleves el material y entonces que termines tú imponiendo un caminito, ¿no? Que se vayan por aquí, porque las actividades que se proponen deben dar paso a varias soluciones, a diferentes maneras de aproximarse. Entonces, en ese sentido, el desarrollo profesional docente me parece muy importante, pero también el desarrollo profesional docente multinivel. Los grupos de profesores más ricos han sido donde trabajan profesores de preescolar, de primaria, secundaria y a veces hasta de bachillerato, o bien de secundaria, bachillerato y profesional. Y hay una riqueza entre pares que permite apoyar las transiciones de un nivel a otro, de qué ven aquí y cómo lo vemos después nosotros, ¿no? Y establecer esas conexiones. Y a veces ese tipo de grupos pues modelan muy bien lo que va a pasar en tu aula. Ahí te comportas como estudiante, pero con profesores de diferentes niveles. Y entonces, cuando vas al aula, pues también ves estudiantes, ves que aquellas soluciones que se generaron con tus pares, muy probablemente se van a generar con los estudiantes. Sí, creo que esa sería la respuesta, Ali. Se me hace que espero no haberme ido por otro lado. Y bueno, también aprovechar para saludar a la maestra Julieta Vázquez, que por ahí nos estaba siguiendo y que dice que hace 10 años tomó algún curso.
después de Isaías. O Sí, yo, como quiero. Bueno, tú adelante. Okay. A mí me parecieron interesantes varias cosas y pienso que deberían de profundizarse. Por ejemplo, estos asuntos afectivos, cuando decía, se emocionaban porque se veían representados ahí, sí. Me preguntaba eso cómo afectará en esos ambientes de aprendizaje. A lo mejor se podría documentar más sistemáticamente las percepciones de los estudiantes en esos ambientes. Y la otra fue esto último que yo interpreto como un problema de implementación, lo que mencionabas de cómo los profesores en las primeras sesiones están muy entusiasmados con la actividad, y esa innovación no se puede sostener a lo largo del tiempo. Ese definitivamente es un problema de implementación, y pienso que también se podría estudiar de manera más sistemática tratar de identificar cuáles son las condiciones que obstaculizan o favorecen que una innovación se mantenga a lo largo del tiempo. Eso es un problema fundamental, pienso yo, que se podría profundizar. Esos son mis comentarios. Sí, en algún momento surgió esta parte de tener HDT en las escuelas, y entonces ya tenían todo listo, porque ya tenían generadas estas redes locales para trabajar con los estudiantes, y a nivel técnico pues sí era muy propicio, ¿no? el momento. Ahorita ya cambió la situación en varias aulas, ya no hay este tipo de lugares, espacios ya determinados para trabajar, y pues bueno, seguramente muchos problemas enfrentará el profesor para tener acceso a esos espacios. Entonces, cómo buscar también de manera paralela, generar como la versión A y la versión B de si tengo tecnología y si no la tengo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, tratamos de impulsar esta parte de cómo generar de manera paralela, y me parece muy interesante que uno pudiera estudiar tanto ese problema de implementación como la parte pues del dominio afectivo, ¿no? Sí. Porque realmente yo creo que cuando les preguntamos a los profesores qué es lo que más les gusta de este tipo de ambientes, y es justamente eso, que hay estudiantes que habitualmente no participan en la clase, y en ese momento pues muestran otra personalidad, ¿no? Muestran otro tipo de sentimientos que habitualmente no ven en ellos, y varios de los profesores a lo que responden a la pregunta de por qué tú implementarías estas actividades y por qué lo seguirías haciendo de manera sistemática, y es pues bueno, no sé qué tanto pueda yo ser capaz de darle salida a estas ideas que surgen, pero el hecho de ver unas caras sonrientes participando y expresando sus ideas, expresando sus resultados, pues es suficiente para mí. Pues sí, lamentablemente pues ya las condiciones de implementación, sí, y algunos ahora sí que 2, 3 profesores o muchos más, yo creo que muchos más tratan de implementar ahora sí que contra viento y marea, ¿no? Van buscando sus recursos. Es un grupo de mucho trabajo. Gracias. Sí, yo quiero continuar precisamente con esta discusión y escuchar su punto de vista. Con este asunto de la implementación, incluso la última pregunta me pareció interesante. Todas las actividades, todo este marco es bien
rico en generar tanto actitudes positivas, supongo, e incluso generar una comprensión del concepto que permita al estudiante comprenderlo con mayor profundidad que a lo mejor otras actividades. Pero entonces me quiero detener en esta pregunta de por qué no se implementa, que fue más o menos la última pregunta que usted puso. La respuesta que da, me parece, Dor, es más sobre, o está dirigida hacia los impedimentos que puede tener el profesor. Sin dejar eso de lado, yo quisiera comentar que también algo que impide es, me parece, los planes de estudio, la manera como están estructurados los planes. Seguramente, no sé, en la universidad, pero porque es un problema en general en la educación en México, como son muy estructurados, eso no permite un tránsito entre una y otro tema, incluso el tema de la misma materia, ya ni hablar de temas de un mismo tema en distintas materias y en distintos años. Ya no hablemos de la transversalidad ni de la horizontalidad. Yo creo que son los planes de estudio, ese viento y marea contra el que tienen que luchar en ocasiones los profesores, porque estas actividades llevan su tiempo. Generalmente creo que los profesores se ven obligados a ver un tema y que en un cierto tiempo, en 3 semanas o en 3 clases, deben aprender un tema y por siempre, de una vez y por siempre. Y el proceso de aprendizaje, sabemos que en la investigación pues ha mostrado que el aprendizaje es un proceso. Incluso me parece que en muchas ocasiones las investigaciones como estas chocan con la manera como está estructurada los planes. No sé si eso para comentar algo. Sí, totalmente. Bueno, en algunos casos de éxito con los profesores, por ejemplo, esta de la pelota, dice el maestro, le saqué un jugo tremendo, pero me llevó 6 horas. Me llevó 6 horas. Pero pude ver representaciones gráficas desde muy temprano, pude ver, o sea, muchos conceptos, muchos, en esas 6 horas. Pero bueno, entre ahora vamos a probar otro escenario, formalizar, y bueno, estos programas no permiten tomarse todo ese tiempo, porque tampoco son vistos, o sea, estamos acostumbrados a que una actividad esté enfocada a un concepto y nada más, y desarrollar ese concepto en el módulo de 50 minutos y ya está, ¿no? Y el punto con estas actividades es que conectan, el conocimiento no surge de manera aislada, surge en conexión con muchas otras cosas, y como estrategia algunos de los profesores dicen, bueno, como sí te llaman la atención, pero también te piden que transversalidad en el currículum y que trabajes con otros profesores, pues lo que hacemos es echar mano del profesor de educación física, y entonces que él coordine la parte del juego, ¿no? Entonces ya el profesor de educación física ya se llevó su hora. Entonces, y que él se enfoque en el diseño de la cancha y en las reglas, porque son cosas que a él le interesan también, ¿no? Ahora, como tienen que redactar una carta donde convenzan y explican de manera pues muy puntual, ahora sí que también el profesor de español puede interactuar. Entonces, solamente así puedes, digamos, ahorrar tiempo y sí lograr los objetivos de la actividad, y sí desarrollar estas ideas a profundidad, ¿no? No estar siempre
el tiempo no me alcanza para hacerlo. Igual en el ambiente de propagación de una enfermedad, pues hay muchas ideas pues de variación, de probabilidad y muchas cosas que surgen que dices, bueno, si yo las viera de manera aislada, pues sí me llevan 10 módulos, pero si tú aprovechas este marco con una sola actividad y conectas de esa manera, pues se vuelve complicado, sobre todo a la hora de hacer tus planeaciones y reportar lo que hiciste, ¿no? Porque, a ver, ¿pero qué estás viendo? ¿O estás viendo variación, o estás viendo probabilidad, o estás viendo... y no, estás ahora sí que en una mezcla, tal como surge el conocimiento. Pero eso obligaría a una reforma. A una reforma. Sí, obligaría a una reforma a dar un poco más de libertad al profesor de organizar el conocimiento de una manera diferente. Sí, pero bueno, ahorita no hablamos de reformas que... Sí, no, pero no esta reforma, no, sí, claro, no está. No, y es que... ¿Qué pasa si el cual estoy? Pero nada más un comentario, es que ahora que estaba comentando que una actividad puede pegarle, por ejemplo, al español, a la de educación física. Recuerdo un programa hace ya tiempo en Espiral, tú también lo ves mucho, el programa de Espiral en el Canal 11, cuando estaba la reforma educativa, y era, creo que salió en el 2012, ese programa se hizo sobre educación. Yo recuerdo mucho a un directivo, incluso es autor de un libro, creo que se llama El estudiante en el centro, así se llama, o El niño en el centro, que decía que, bueno, en su escuela proponían que las clases fueran más, sí, el sistema educativo se organizaba más o menos así, con un tema eje. Por ejemplo, él decía en el programa, al menos, si vamos a estudiar la ballena. Y claro, la ballena se puede estudiar desde el punto de vista de biología, de matemáticas, de física, incluso de ecología. Entonces, en este caso, un sujeto como la ballena puede tocar varios, pero todas las materias estaban alrededor de la ballena y un solo objeto estaba visto por distintos lados, pero eso trataban de hacerlo una ecuación más integral. Algo así recordé por lo que comenta estas actividades. Sí, en los tiempos de Vasconcelos, de José Vasconcelos como secretario de Educación en nuestro país, soy malísima con las fechas, pero debe ser por ahí en los 40. ¿Sí? O revolucionarios, sí. Sí, por ahí en los 40. Pues hay varias actividades en esta dirección, ¿no? de aprovechar un tema y sacarle partido desde las diferentes áreas del conocimiento. Y esto lo hacían en primaria. Entonces, volver a estas partes de la enseñanza con un sentido social y práctico, pues no son nuevas. En ese entonces, pues en nuestro país, digo, pues las proponían en los planes de estudio y se llevaban a cabo de esta manera, siguiendo pues a varios pragmáticos. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerte, Heli, que nos hayas acompañado y además que provocaste una reflexión y unos comentarios muy, muy ricos aquí entre todos nosotros. Y a mí me parece muy importante lo que mencionas de la formación docente. Yo creo que, como tú decías, un reto muy importante pues tiene que ver con el diseño de estos ambientes, ¿no? Y yo me quedaba pensando cuando hablabas de la experiencia de los profesores cuando trataban de continuar con estos ambientes. Yo creo que ahí también se toca esta parte del reto que surge de todas las herramientas que requieren para poder diseñar ellos ambientes acordes con las materias que les corresponda impartir en cada semestre, que a veces son variadas, ¿no? A veces un semestre están dando geometría analítica, otro semestre álgebra, otro. Entonces yo pienso que eso
nos lleva hasta un cambio de paradigma, un cambio en la forma de pensar de los docentes, que yo creo que es un reto importante, ¿no? Porque ya pues toda una escuela, una trayectoria que tienen de concebir cómo se tienen que enseñar las matemáticas y esto que les parece nuevo, pero que tiene que ver con una reconstrucción de la forma en que se estructura la disciplina y cómo la puedes enseñar, el identificar estas ideas fundamentales, ¿no? en todas las áreas de conocimiento, en cálculo, en probabilidad estadística y todo. Yo creo que es un enorme reto, ¿no? que tiene que ser atendido. Yo coincido contigo a través de la formación docente, ¿no? Y que debe llevar un acompañamiento, porque creo que de otra forma sería muy complicado y a lo mejor eso es lo que ha fallado, ¿no? Justamente todos los intentos de cualquier reforma, de cualquier formación docente, los profesores tienen que generar diversas herramientas para poder diseñar estos ambientes, ¿no? Desde tecnología, pedagogía, dominio de contenido, ¿no? Entonces, sí me parece que es muy interesante lo que nos vienes a compartir, porque es un ejemplo como muy concreto, ¿no? de las características que debemos tomar en cuenta justamente si queremos diseñar estos nuevos ambientes, ¿no? Pues bueno, para cerrar con tu comentario, pues el sector de profesores pues es un sector que para mí desde hace muchos años que tiene toda mi admiración. La verdad es que hacen tanto y necesitan Con tan poco. Hacen tanto con tan poco y necesitan del reconocimiento, necesitan un reconocimiento social, un reconocimiento pues desde del gobierno también, desde el sistema, en el sentido de que se establece una reforma y a la par de la reforma se debe, pienso que se deben de limitar muy bien las estrategias para el desarrollo profesional, o sea, de que vaya muy encaminado al planteamiento de la reforma y estas aproximaciones innovadoras pues que se requieren, ¿no? Pero que sí vayan a la par y que, porque a veces aquí está, queremos que hagas esto, queremos que generes en el aula esto, queremos que te centres en el pensamiento de los estudiantes, que te enfoques a desarrollar pensamiento crítico, que ahora también te vayas al plano emocional, que ahora también los clubes y que ahora también, y que todo está muy bien, pero si a la par vamos acompañando al docente y decirle, mira, cuando en el papel dicen ambiente de aprendizaje, este es un ejemplo, esto es lo que están diciendo, ¿no? Sí, se requiere de mucho reconocimiento, acompañamiento y apoyo de todos los niveles, desde la gente que está haciendo investigación en educación matemática, la esfera política, todos, ¿no? Todos reconocer esta parte, que son una parte medular de la sociedad, y como decía la doctora, hacen mucho con tan poco. Bueno, aquí hay un comentario adicional que donde podría consultar el material que presentas. Nos dice Guillermo Carnaz Fernández. Entonces no sé si puedas comentar algo al respecto. Sí, bueno, ahí vienen algunas referencias, no sé si se va a subir la presentación. Sí. Omití por ahí poner mi correo electrónico, es alvarado@uged.mx, UGED de Universidad Juárez del Estado de Durango .mx.
y de Angelina Alvarado. Pues directamente con un correo y con mucho gusto compartimos. Algunos ambientes están ya documentados y pues aparecen en la presentación en las referencias, y para cosas mucho más puntuales pues al correo y con mucho gusto. Pues no sé si hay otro comentario, si no pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, pues cerraríamos esta sesión. No, mil gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de invitarnos primero y de tomarse casi 2 horas para charlar sobre esto, y a la gente que nos siga desde sus trabajos o lugares, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, con esto damos por concluida esta sesión. Les recordamos que hay una encuesta que los invitamos a participar para poder saber cuál es el tema de interés para el próximo seminario. Sigue abierto unos días más y no dejen de participar para poder conocer sus intereses. Y tenemos para el próximo mes la última sesión de este 8º ciclo. Si gustas comentar algo. No, solamente pues reiterar la invitación para la siguiente sesión de este ciclo, que será en junio, será la última, y bueno, muchas gracias por su asistencia. Sí. Hasta luego.